Buenas noches, mi nombre es Jason Ramírez Mosquera, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación doy una presentación del examen final del curso de Modelación Ambiental. Pertenezco al grupo colaborativo número 34. La actividad del trabajo final consistía en hacer la caracterización de un artículo científico, el cual escogí el modelo conceptual de la contaminación del suelo y aguas subterráneas por hidrocarburos. Este va dirigido hacia la estación de servicio ubicada en el municipio de Candelaria, en el sector de Cabaza. El siguiente artículo se basa en un caso de contaminación del suelo y el agua subterránea por hidrocarburos, representado mediante modelo conceptual. Para lograr el propósito planteado, se tiene como zona de referencia Cabaza. Territorio pertenece al municipio de Candelaria, Valle del Cauca, donde se desarrolla una metodología basada en el manual temático de ejecución de análisis de riesgo para distribución de derivados de hidrocarburos. El resumen del artículo: se presenta un caso o tipo de contaminación por hidrocarburos representado mediante un modelo conceptual. Para lograr el objetivo planteado se seleccionó una zona piloto como Cabaza, municipio de Candelaria, desarrollada mediante la metodología basada en el manual técnico para la ejecución del análisis de riesgo de sitios de distribución de derivados de hidrocarburos, expedido por el Ministerio de Ambiente y Vivienda en el 2007. El planteamiento del FIPWIS, pues ¿de quién se trata? Básicamente se trata de un autor que hace el análisis de una problemática ambiental en una zona determinada en donde hay contaminación, una posible contaminación del suelo y agua subterránea por presencia de hidrocarburos. ¿Qué pasó? Pues al momento el problema no ha pasado, pero es una posible contaminación del suelo y agua subterránea por derivados de hidrocarburos. ¿Cuándo tuvo lugar? Tuvo lugar en el año 2011, donde se realizó la caracterización del artículo. ¿Dónde tuvo lugar? En el lugar Cabaza, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. ¿Por qué sucedió? Esto puede suceder por el uso inadecuado del recurso del suelo y la mala manipulación en el cargue y descargue de los combustibles. Descripción del problema. Esta investigación se enfoca en el análisis de los principales factores relacionados con la contaminación del suelo y agua subterránea por hidrocarburos en Cabaza, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Asimismo, se emplea una metodología que se divide en dos fases. La primera se encarga de recopilar información histórica y actual del objeto de estudio, y la segunda se encarga de la descripción relacionada con la geología, tipo de suelo, nivel de piso térmico, características hidrológicas, topografía y dirección del flujo. Dirección del flujo del área en medición. De igual forma, se identifican los receptores de contaminación. Por otro lado, mediante la construcción del modelo conceptual, se identificó la información adicional que se debe recolectar para hacer una evaluación completa de la contaminación por hidrocarburos en el suelo y el agua subterránea. A su vez sirvió herramienta para la entidad ambiental en promover un plan de seguimiento. El marco de modelación básicamente es como el diagrama de flujo que se debe tener en cuenta para la prevención de la emergencia o el riesgo ambiental. Tenemos el método conceptual, donde
primer proceso es la contaminación por hidrocarburos. Y esto se debe tener la ficha técnica de los combustibles suministrados en la estación de servicio. Se debe hacer una caracterización de los contaminantes para tener una clara identificación de los residuos en caso que haya un derrame. En la estación de servicio hay un uso del suelo para el almacenamiento de los tanques. Se deben tener fotografías aéreas del sitio, georreferenciar el sitio. Se debe realizar un plan de contingencia, es decir, el plan de manejo de derrames, en caso de que haya un derrame. Se debe tener un análisis topográfico. También se debe mirar el estado de los tanques de almacenamiento, el año en que fue instalado y cuándo deben ser reemplazados. Se deben tomar muestras de suelo, adicionalmente, una periodicidad anual, para ver si los suelos alrededor cuentan con contaminación por hidrocarburos. Finalmente, pues esto es lo que se debe tener en cuenta para una prevención y mitigación de la emergencia ambiental. El análisis crítico. Considero que el autor realiza una adecuada presentación de la problemática y sus posibles soluciones, pero en mi opinión se deben plantear alternativas de bioremediación como la destrucción térmica, ya que esta consiste en la separación de compuestos orgánicos, suelos contaminados con hidrocarburos, pesticidas y desechos de pintura. Se debe plantear como mínimo 2 alternativas de bioremediación. Conclusiones: los diferentes factores que intervienen en el desorden ambiental a causa de hidrocarburos causando el deterioro al suelo y al agua y al aire permiten identificar los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente en alguna de sus partes, suelo, los ríos y la atmósfera, así como el impacto de actividades humanas sobre el entorno, la problemática que ello ocasiona. Debido a la contaminación generada por la actividad económica de Cabaza, el municipio de Candelaria, en muchos casos el agua no cumple con los estándares de calidad para el consumo humano. Por lo tanto, es necesario someter las aguas a tratamientos eficaces para que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias.